Lo que no encontré es el adaptador, ¿no? Vamos a predicar, ¿verdad? No. Bueno, pues. El adaptador para... Eso no. Somos ha estado grabando por lo que escucha ahí. No lo he grabado últimamente. No, de ahí no jala, porque la música nunca se oye. Y como yo sé que no se graba, de ahí se está grabando lo que hablamos. Soy como eco. Ajá. Entonces no está entrando la señal de ahí. Ajá. Entonces va a ser la conexión aquí porque sí, para Facebook cuando nosotros transmitimos, sí nos está saliendo. Sí, creo que el setting ahí no. El setting ahí no está. Hoy en el templo trabajamos en el setting. Voy a cerrar aquí. Ya les prendí el aire. Para que no se ¿Ustedes? ¿Cómo tienen ustedes? Ya vi el nombre. Ah, ya vio el loguito. Ya ves que me A ver cuando nos ordena una. Aleluya. Pero nos está llamando para el cajazo. ¿Qué? Estamos al aire, ¿no? Gloria sea al Señor, que el Señor le bendiga a cada uno de nuestros radioescuchas en esta hermosa tarde. Hoy estamos a 29 de abril del 2016, estamos con un gran gozo de parte del Señor. Queremos mandar un cordial saludo a todos nuestros hermanos que nos escuchan, que toman el tiempo. Queremos también mandar saludos a nuestros hermanos que nos miran a través del internet. ¿Verdad? Tenemos hermanos desde la ciudad de Toluca, desde la ciudad de Cancún, en fin, de diferentes partes del país, de la República de México y de otros países en Centro y Sudamérica. Queremos mandarles un cordial saludo. Estuve recibiendo los mensajes de parte de ellos durante la semana, que han estado atentos al programa, han estado atentos a la grabación, y así que queremos darle un cordial saludo, decirle que la iglesia de Dios está en buen estado, sigue adelante y sigue marchando hacia el frente. Y hoy tenemos un programa muy hermoso, continuando con la elaboración en el campo de batalla, y posteriormente sino el miércoles pasado ya hemos hablado Job en el campo de batalla. Ahora vamos a hablar prácticamente de Elías en el campo de batalla. Y así que queremos dar una cordial invitación a todos. También queremos hacer una invitación a todos nuestros radioescuchas aquí en la 107.9, ¿verdad? Que se unan a Ensancha 2016, una convocatoria radial de siembra. Únase a la causa tomando posesión de territorios y naciones con el evangelio del reino de Dios. Así que venga y únase a su estación favorita, la que refresca su vida, Oasis 107.9. Y con nosotros siempre está nuestro hermano Pablo, que nunca lo mira, pero está detrás de la cámara, está asegurándose de que la grabación llegue lo más claro posible a través del internet. Y también tenemos a nuestro hermano Rogelio, que usted no lo mira en la cámara, pero está en los controles también. Él les asegura de que usted reciba la claridad del cristal que usted escucha a través de la onda radial. Y sí, como siempre, ¿verdad? Está también nuestro hermano Rodolfo y nuestra hermana Griselda, al cual ellos le van a saludar. Amén, Dios le bendiga una vez más. ¿Verdad? Reciba el saludo de la parte a toda la iglesia de Dios en general. ¿Verdad? Que sigue ensanchando, como dice la Escritura, ¿verdad? También queremos aprovechar para mandar un saludo a José, mejor conocido como La Voz. Que sea el Señor bendiciéndole cada día. También está con nosotros, ¿verdad? Nuestra hermana Griselda, que la va a saludar. Amén, gloria a Dios a todos nuestros amados radioescuchan esta tarde. Este es un clima muy hermoso en el cual podemos también deleitarnos. Gloria sea al Señor. Quiero aprovechar para mandar un cordial saludo para Lupita López, que no se pierde ningún programa, amados hermanos, de Transformando Vidas. Ellos están atentos a esta programación radial. Dios les bendiga. Y así como estamos, ¿verdad? Rápidamente, ¿verdad? Vamos a iniciar con lo que se lleva el tema. Hermana Griselda, ¿cuál es el tema del día de hoy? Amén, gloria a Dios. El tema precisamente se llama Elías para la gloria de Dios. Hay una escritura, amados amigos, hermanos, que queremos compartir en esta tarde y esperamos en el Señor sea de bendición. Se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 36. Y la palabra de Dios vamos a leerla en el nombre poderoso de Jesús. Y como llegó la hora de ofrecerse el holocausto, llegóse el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Amén. Gloria sea al Señor. Amén, gloria sea al Señor. ¿Verdad? Una vez más, estamos en el tema del campo de batalla. Y en esta, como dijo nuestra hermana Griselda, que el tema es Elías para la gloria de Dios, otro soldado más que peleaba la batalla, ¿verdad? Y las batallas vendrán al soldado de Dios por varios motivos diferentes,
como mencionamos en los programas anteriores. La cosa más importante que el Hijo de Dios debe recordar es que el propósito final de todas las batallas es para exponer solamente la gloria de Dios. El soldado de Dios debe recordar que existe un propósito alto en las batallas que se pelean. No es como el propósito de autogratificación o una vanagloria, ¿verdad? El querer de vanagloria quiere decir es que yo me lo merezco, sino es porque Dios te ha dado que Él sea glorificado. Amén. Y también es para que la gloria de Dios se emplee en todas las batallas con un propósito más alto. Y es para que el soldado de Dios, con ese propósito de la ganancia de llevar almas nuevas al ejército de Dios, o sea, reclutar almas nuevas para Cristo. Si el soldado pierde el enfoque de esa realidad, él puede llegar a ser como los 7 hijos de Seba, que esta parte la podemos encontrar en el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 14 al 16, ¿verdad? Y el único poder para poder derrotar a Satanás y su ejército es aquel que solamente viene de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y vemos a través de este desglosamiento del mensaje, cómo hay una expresión acerca de quién es el que alborotaba en ese momento a Israel. Y precisamente en esa escritura, Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 1, 14 y 17 solamente vamos a leer estos versículos. Dice: pasados muchos días, fue palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: ve, muéstrate a Achab, y yo daré lluvia sobre la haz de la tierra. El versículo 14 del capítulo 18. Y ahora dices tú: ve, di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Y él respondió: yo no he alborotado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Amén, gloria a Dios. Fíjate que es importante notar esta parte, que para esta parte del relato que la Biblia da concerniente a este acontecimiento del profeta Elías, no se escuchaba nada concerniente al profeta Elías, y no se conocía nada del profeta Elías. Es un hombre que salió del desierto, y cuando salió él se presentó delante de Israel, fue para tener el juicio de Dios, es decir, que no iba a caer lluvia sobre la tierra. Amén. Solamente eso apareció y se volvió a desaparecer durante esos 3 años y medio, donde no vino lluvia sobre la tierra. Amén, así, hermano pastor. Y fíjense que esa parte de que usted nos relata cómo Elías, que no se escuchaba, no se sabía nada de él, aparece simplemente a dar juicio, que no habría lluvia, pero no porque él haya dicho voy a decretar este juicio, sino porque Dios había mandado a Elías que fuera y trajera para que Israel reconociera que estaba mal, ¿verdad? Y en el principio de este capítulo vemos que Dios le dijo a Elías que se presentara acá. Al hacer esto, Dios enviaría la lluvia. En obediencia a Dios, Elías dijo a Abdías que fuera acá y anunciara a Elías que Elías estaba ahí. Abdías resistió porque temía que Acab lo matara debido al hecho de que Acab culpaba a Elías por la falta de lluvia y el hambre que había venido como resultado de la sequía, de tal modo que había buscado a Elías en toda la tierra. Y vemos, amados hermanos, que después de dar Elías este mensaje, esta palabra, y sobre todo de que él estaría allí para encontrarse con Acab, Abdías salió y anunció la presencia de Elías. Cuando Acab vino a su encuentro, él acusó a Elías de ser la causa de los problemas que estaban en Israel. A menudo los del mundo acusan al pueblo de Dios de ser la causa de los problemas que están en este mundo. Muchos creen que la predicación de Cristo por los cristianos es lo que causa que la gente cree en el pecado, y es lo que impide, a causa de que la gente sienta la necesidad de una muleta. Ellos dicen: es Jesús. Pero no obstante, la sequía y el hambre que habían ocurrido eran consecuencia directa de la desviación del pueblo de Dios y la aceptación de los ídolos. Y esto es una parte muy importante que nosotros entendamos, que el juicio de Dios vino
precisamente porque Israel, junto con su rey, se habían apartado de los mandamientos de Dios. No era un juicio que venía porque Dios diciendo, bueno, les voy a traer este juicio para ver si se acuerdan de mí, o si me adoran más, o si me buscan más. No, era el resultado de la desobediencia que había o estaba ocurriendo en Israel en ese momento, incluso en el rey. Porque el rey es el cual se dejaba llevar por Jezabel para hacer las cosas malvadas y perversas delante de Dios. Y por tal causa entonces Dios mandó a Elías a que trajera un juicio, pero no era un juicio de castigo, era un juicio para provocar arrepentimiento en Israel, era un juicio para provocar al rey de decir, tenemos que regresar a Dios. Cuando vienen las circunstancias en nuestras vidas, vienen las adversidades, no es porque Dios quiera castigarlo, no es porque Dios sea malo, no es porque Dios no nos quiera, sino al contrario, Dios quiere provocar en nosotros que nos tornemos a Él, que le busquemos de corazón, que le busquemos con toda nuestra mente, nuestra fuerza, y buscar la respuesta divina de Dios, tal y como pasó en esta ocasión. Sí, amén. Y fíjense, hermano, que en la escritura, aquí mismo en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 19 al 24, el pueblo de Israel se había desviado tanto tras otros dioses, ¿verdad? Y hacían casos a otros profetas. Y en la escritura nos narra, ¿verdad? Que Elías dice, envía ahora pues, y júntame en todo Israel, en el monte Carmelo, a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas del bosque, que comen de la mesa de Jezabel. Y acercáronse a Elías de todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien has dicho. Hay una parte muy importante que debemos de entender, que la palabra Baal quiere decir Señor. Así que cuando estos profetas buscaban a Baal, en su mente ellos estaban buscando al Señor. Y el pueblo de Israel había entrado en un estado de confusión, porque decían Baal, decir el Señor, es como decir Adonai, el Señor. Así que esta confusión, el cual vino sobre Israel, hacía de que ellos trajeran su adoración y su tributo, no al Dios verdadero, sino al Dios falso, usurpador, pero que engañaba sutilmente a través de sus profetas, a través de las personas que invocan al pueblo de Israel. Muchas veces hoy en día pasa lo mismo. Tenemos personas que presentan un evangelio o un Cristo, el cual nos convence a seguir, pero no es el evangelio ni el Cristo de la Biblia. El Cristo de la Biblia es un Cristo que nos lava y nos limpia de todo pecado, nos santifica, nos purifica y nos salva del pecado. Pero muchos presentan un Cristo que dice, te perdona el pecado, pero sigue pecando, que al cabo somos humanos y somos cristianos pecadores. No, es importante entender lo que la Escritura dice. Dice, porque el que es nacido de Dios no peca. Es decir, tiene que haber una transformación al Dios del cual nosotros servimos. Precisamente Elías inició esta batalla contra esos falsos profetas, y cuando él citó a toda la gente involucrada al lugar de la batalla, esa batalla para Elías era con el fin de recordarle al pueblo de Israel quién era su Dios, y para demostrarle a los falsos profetas el poder único de Dios, del único Dios verdadero. Y Elías le preguntó a la gente, ¿hasta cuándo claudicaréis entre el único Dios verdadero y los dioses ídolos? Elías no estaba seguro de la respuesta de ellos, pero él sabía que de una u otra manera tendrían que tomar una decisión, no dos, una decisión. Amén, gloria sea al Señor, ¿verdad? Y podemos mirar que Elías, siendo un soldado de Dios, siempre sabe cómo responder a las almas por las cuales están peleando, ¿verdad? Podemos mirar a Elías, que no estaba peleando nomás por sí mismo, sino para que el pueblo de Israel entendiera y que comprendiera que estaban yendo en tras de un Dios desconocido.
Y cuando miramos esta parte, ¿verdad? Y Elías le dijo a la gente que invocaran a su Dios, después él invocaría el suyo, y él respondería, el que respondiera por fuego sería el Dios único y verdadero. Interesante de notar que el pueblo no respondiera a la pregunta de claudicar entre las dos opciones, pero cuando tuvieron la oportunidad de determinar quién verdaderamente sirve a Dios, entonces estuvieron dispuestos a hablar. ¿Cuántas veces sucede lo mismo hoy en día? ¿Cuántos empezaron como soldados de Dios, pero a medida que pasaba el tiempo en las batallas, fueron feroces y la victoria no es tan fácil y posiblemente nunca obtuvo? Aleluya. Y es difícil pelear las batallas que parecen tener la derrota asegurada. Así parece ser el caso de este varón de Dios, de Elías. En este capítulo que hemos leído, todo parece indicar ante el ojo natural que Elías era un varón derrotado. Sin embargo, mediante lo sobrenatural, Elías tenía la victoria segura, porque en realidad él tenía el único Dios verdadero de su lado. Y el soldado de Dios siempre tiene que recordar que el único Dios verdadero está de su lado. Eso es lo que tenemos que recordar. Amén, gloria al Señor. Y quiero leer una porción de la palabra de Dios, ¿verdad? Que se encuentra en el mismo capítulo, en el Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 36 al 39, que dice que cuando se llegó la hora de ofrecer el holocausto, llegóse el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Es decir, aquí Elías empieza identificando cuál era el Dios que servía, porque él empieza a recordarles a quién desde el principio se le había aparecido, con quién había hablado Dios. Empieza a decirle: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Israel, sea manifiesto que porque tú me has mandado, yo estoy haciendo estas cosas. Versículo 37: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca el pueblo que tuyo, oh Jehová, eres el Dios, y que tú volviste atrás el corazón de ellos. Versículo 38: entonces cayó fuego de Jehová, al cual consumió el holocausto y la leña y las piedras, y el polvo aún lamió de las aguas que estaban en la reguera. Y viéndolo el pueblo, cayeron sobre sus rostros y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Gloria sea al Señor. Esto es muy importante, que cuando Elías hizo el reto a estos falsos profetas, eran 450 de Baal y 400 del bosque. Estamos hablando, eran 850 profetas contra uno solo. Y esto nos debe de a veces de dar una enseñanza, que cuando a veces nosotros nos dejamos llevar por la vista, nos dejamos llevar por el sentimiento humano, al decir: mira, aquellos son muchos, entonces aquellos que son muchos, solamente si son muchos tienen que tener la verdad, tienen que tener la razón, tienen que tener la seguridad. Mas sin embargo, Elías era uno solo, pero era un hombre que confiaba en Dios. Él no sabía cuál iba a ser la respuesta de Israel. Él no sabía qué decisiones iban a tomar en el momento de que ocurriera este confrontamiento. Lo único que él sabía, que Dios lo iba a respaldar, porque él era obediente y solamente estaba obedeciendo a la palabra del Señor. Y cuando se llegó el momento de que le tocaba a Elías invocar a su Dios, él primero clamó al Dios de sus ancestros, después al de la nación de Israel, y enseguida proclamó que esta batalla era para demostrar que el Dios de Israel es el único Dios verdadero. Y como pensamiento secundario miramos cómo Elías añadió y dijo que yo soy tu siervo. Él también quería que Dios diera a conocer que lo que Elías había hecho fue por mandato de la palabra de Dios. Nos haría bien recordar, amados amigos, hermanos en Cristo, Abdías también aquí. Recuerde que en el versículo 12, uno de los temores de Abdías era que él le diera a Acab que Elías estaba ahí, y que el espíritu se lo llevara y después Acab lo mataría a él. En este caso, el recordar que Elías era un siervo de Dios nos serviría bien en nuestra futura labor para el Señor. La primera preocupación del soldado, amados hermanos y amigos,
Tiene que ser la voluntad de Dios que se haga para que las almas puedan ser salvas. No obstante, no es malo pedirle a Dios, demostrarle al mundo que la batalla que el soldado está peleando es por mandato de Dios y no un deseo vano por el poder y la autoridad de decir, oh, es que yo porque yo me lo merezco, como decía nuestro hermano Rodolfo, es porque es por mi fuerza, no, de una demostración del poder de Dios, un poder sobrenatural, un poder que sobrepasa todo entendimiento. Eso es lo que nosotros tenemos que creer como soldados de Cristo. Amén, gloria sea al Señor. Y esto es una gran lección que nosotros debemos de aprender precisamente de Elías. Elías lo único que intentaba hacer era agradar a Dios. El único propósito y esfuerzo de Elías era de que Dios fuera presentado tal y como él se lo había demostrado. Por eso en su oración, cuando él invoca, dice al Dios de los antepasados de aquellos grandes hombres patriarcas del pueblo de Israel, también él invoca y dice, acuérdate de mí. Tú me diste este mandamiento. Yo no vengo aquí porque quiero. Yo no vengo aquí porque quiero exhibirme, quiero que el mundo se dé cuenta que yo soy profeta. No, simplemente dice, acuérdate de mí, no me avergüences, no me dejes que mis enemigos se burlen de mí, no permitas que el enemigo quiera ensancharse en contra de mí, sino al contrario, Señor, en este momento que ha llegado la hora de la verdad. Ya estaban los 850 falsos profetas, estaba toda la nación de Israel, estaba también el rey, estaban todas las autoridades de Israel listos para ver lo que iba a suceder. Imagínense qué momento tan tenebroso para Elías. Tenebroso en el sentido del miedo de decir, si Dios no responde porque Dios decide hacer otra cosa, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con todo este pueblo? En este momento, si Dios no responde, el pueblo se puede perder. Si en este momento Dios no contesta conforme yo quiero que Él conteste, la gente va a dejar de creer hasta que Dios me haya mandado. Mas sin embargo, Él se paró firme, hizo una oración tan profunda, tan poderosa, que vino una seguridad sobre Él, que cuando ese altar fueron llenos 3 veces de agua. El agua corrió tanto que empapó todo el altar, empapó alrededor donde estaban las 12 piedras que había puesto. Era una forma de decir, es imposible que esto pueda ser consumido por fuego. Hay que tener fe, hermana. Hay que tener seguridad. Hay que saber en qué estamos parados en el campo de batalla. Es muy fácil decir cuando decimos, ¿cuántos aman a Dios? ¡Amén! Y cuando viene la enfermedad, ¿cuánto vamos a orar para la sanidad divina? No, vamos al Kaiser primero. O cuando de repente viene la necesidad, como dijimos la semana pasada, que viene la necesidad financiera y decimos, ¿cuántos creen que Dios es el proveedor? Y lo primero que hacemos es correr a buscar a ver quién nos presta. En el medio del campo de batalla es cuando nosotros debemos invocar al Señor y decirle, Señor, yo creo a tu promesa. Yo creo a tu palabra, yo creo, Señor, a lo que tú has dicho, acuérdate de mí, porque esa es la oración de David. Si vemos las oraciones de David en el libro de los Salmos, podemos notar cuando él dice, Señor, dice, acuérdate de mí, no te avergüences, no dejes que mis enemigos se burlen, sino al contrario, demuéstrales que en quién he confiado y en quién está depositada mi confianza, quién he depositado toda mi fe, toda mi creencia. Y muchas veces nosotros, hermanos, que tenemos familia, no solamente nosotros estamos en tela de juicio de quedar avergonzados por el enemigo si nuestra fe falla, pero también nuestra familia puede sufrir si la respuesta no viene como nosotros hemos hablado. Y tenemos nosotros que decirle, Señor, acuérdate de mi familia, no permitas que también que mi familia sufra o perezca o padezca por causa de mi error o falta de entendimiento o falta de fe, sino al contrario, Señor, en este momento que deposito mi confianza y yo declaro en el nombre de Jesús que tu palabra es verdadera porque la vivo, la creo, la siento, nos paramos firmes en el campo de batalla. Amén, gloria sea al Señor. Hermosa enseñanza, ¿verdad? Y antes de concluir, porque ya estamos a punto de concluir este tema, mucho antes, ¿verdad?, de que Elías le tocara el ofrecer el sacrificio a él, más antes los 850 profetas, ellos ya habían hecho el sacrificio, y dice la Escritura que aún así se sabajeaban, o sea, se empezaban a sangrar ellos mismos con tal de que su Dios les respondiera. Pero más dice la Biblia que ese Dios a que ellos invocaban
nunca hizo señal de que existiera. Pero cuando Elías oró, vino ese fuego y se dieron de cuenta que el único Dios se llama Jehová de los ejércitos. Y el Hijo de Dios siempre tiene que recordar que las batallas peleadas no siempre se tratan del soldado. La mayoría de las veces de esa batalla tiene que ver con las almas perdidas. Elías peleó detenida y duramente, parándose por Dios, aunque tuviera que pararse solo. A menudo de la trayectoria del soldado de Dios es solitaria, puesto que es el camino menos recorrido. No obstante, Dios es el mismo de ayer y de hoy, y Él puede hacer hoy lo que hizo en los días de Elías. Confía en Dios, radio escucha, confía y párate en la brecha por los perdidos y observa los milagros que empiezan a desarrollarse, pero cuando confiamos plenamente en aquel que vive y reina para siempre. Fíjese, hermano, que lo que usted acaba de mencionar, eso es una parte muy, muy importante, porque la misma Escritura nos dice en el Evangelio según San Marcos, precisamente en el último capítulo, ya cuando nuestro Señor Jesucristo iba a ascender, no solamente Él mandaba que fueran a predicar, dice el capítulo 16 del Evangelio según San Marcos, en el verso 15, y les dijo: id por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. Es un mandato donde nosotros tenemos que creer de que Dios puede rescatar a esas almas que necesitan ser rescatadas de la garra del enemigo y ser traídas al reino de Dios. Finalmente se le apareció, dice, a los 11 mismos estando sentados a la mesa, y censuró de su incredulidad y dureza de corazón que no hubiesen creído a los que habían visto resucitado. Después que él les volvió a decir en el verso 16: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y dice algo muy importante que no podemos nosotros olvidar en ningún momento, que es exactamente lo que acaba de mencionar nuestro hermano Rodolfo. Está aquí en el verso 17: y estas señales seguirán a los que creyeren, no a los que van a creer, porque hoy en día muchos dicen: solamente si veo señal voy a ver. No, dice: cree primero, ten fe en lo que no se ve, que ahí va a venir la respuesta, viene la señal. Dice: en mi nombre echarán fuera demonios. Dice: hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Quiere decir, mis amados hermanos, que tenemos que tener confianza de que Dios puede no solamente a nosotros librarnos y sanarnos, sino también a aquellos por los cuales nosotros oramos, aquel que está necesitado, que incluso es falto de fe. Nosotros tenemos que decirle: Señor, tu palabra dice que cuando haríamos por los enfermos ellos iban a sanar. Ahí tú estás depositando tu confianza de que Él tiene el poder para hacerlo, y lo puede hacer y se va a manifestar. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Ya para ser despedidos, amados amigos, si tienen alguna necesidad, alguna petición, no duden de llamar a la línea de oración. Es el área 805, el teléfono a llamar es 205-4533, y visítenos hoy en el templo. Tenemos un avivamiento para la gloria y honra de Dios. Vamos a tener también una bolsa de comida para usted si usted lo necesita. Visítenos en 1671 Beacon Place, aquí en la ciudad de Oxnard. Estamos ubicados cerca de las oficinas de Medical y estamos entre la Rose y la Bully. Así que les hacemos la cordial invitación, 805-205-4533, y nos despedimos con esta poderosa oración. Amén, gloria al Señor. Padre de la gloria, Señor, Rey poderoso, una vez más, Señor, venimos delante de tu hermosa y divina presencia, dándote gracias por este momento que nos ha permitido usted, Señor, llegar a cada red de escucha, a cada hogar, Señor, y a aquel que va manejando su vehículo, Señor. Queremos, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, sea confortándole, Señor, y sobre todo, Señor, sea alentándole en cada momento para que se esfuerce a seguir peleando la buena batalla, Señor, así como Pablo la peleó, Señor, que dijo: he peleado la batalla y sobre todo he guardado la fe, Señor. De esta misma manera te pedimos que tú seas obrando en cada mente y en cada corazón, porque la gloria y la honra solamente es tuya, bendito Jesús. Y en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén y amén. Amén, gloria sea al Señor. Muchas gracias, hermano Rogelio. Gracias, hermano. Dios te bendiga.